¿Cuántos quieren que el Espíritu de Dios obre en su vida en ese día? ¿Hay alguien que cree que el mejor escultor es de los escultores? ¿Quiere hacer algo especial en nuestras vidas? Te mueves en mi calma. Iglesia, buenos días, Dios les bendiga. Yo le invito a que abra su Biblia en Apocalipsis, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 7 y 8. Cuando lo tenga, pues nos colocamos sobre nuestros pies. Usted sabe que lo hacemos por reverenciar la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 21, versículo 7 y 8. ¿Listo? Amén. Leemos. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Padre Celestial, que sea tu Santo Espíritu, Señor, obrando en nuestros corazones, trayéndonos conciencia de lo que nos quieres decir a cada uno de nosotros con tu palabra, y que Padre Celestial, a partir de allí podamos nosotros ejecutar lo que tienes para cada uno de nosotros de inmediato, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Ok, iglesia, entonces acá hay un mensaje muy fuerte de esperanza, pero también de desesperanza, ¿sí? Y eso me lleva a recordar la prédica anterior, que partió de una pregunta bastante conmocionadora de parte de Jesús, que Jesús pregunta: ¿habrá fe en la tierra? ¿Sí? ¿Habrá fe en la tierra en mi segunda venida? Y a partir de ahí nosotros entonces hablábamos de que la fe tenía dos lados, ¿cierto? Un lado que era en el que nosotros esperábamos la acción de Dios y teníamos fe en ella y creíamos en ella. Pero el otro lado, donde veíamos con esos personajes que estuvimos hablando, que hay que tomar una acción que corresponda a esa fe. Es decir, por la fe usted y yo algo debemos estar haciendo, ¿sí? Algo nos debemos estar moviendo de acuerdo a esa fe. Entonces no es solo la fe que espera en Dios, sino la fe que actúa conforme a Dios, ¿cierto? Y veíamos que teníamos que tener ese equilibrio, y surgió un triángulo que era intimidad, fe y obediencia, y decíamos que eso era indisoluble. O sea, yo no puedo desconectar lo uno de lo otro. Es decir, si yo tengo fe, pues debo desarrollar intimidad, y si desarrollo intimidad, debo desarrollar obediencia. Si supuestamente tengo intimidad con Dios, pues eso me desarrolla fe, y al desarrollar fe, pues entonces obedezco porque creo en lo que, ¿cierto? Entonces decíamos eso. Yo le quiero recordar esa prédica que estuvimos dando, porque eso va a volver a aplicar hoy, va a volver a ser fuerte hoy para lo que vamos a hablar, ¿sí? Y le voy a pedir un favor muy grande. Preste mucha atención, no se duerma, y le voy a pedir el favor al pastor que está aquí, que si yo digo algo que no vaya a favor de la doctrina de la iglesia, de esta iglesia, si digo algo que no es bíblico, yo le suplico, pastor, que me interrumpa, se pare aquí y usted dice: lo que el profe está diciendo es mentira. ¿Por qué? Porque es que resulta que yo voy a hacer declaraciones que no son agradables. Y es más, según lo que estuve investigando,
van a ser declaraciones que pocas iglesias están hablando ahora, ¿sí? Entonces puede que a su oído no le guste lo que va a escuchar, pero entonces por eso yo le digo, si el pastor me interrumpe y dice eso es mentira, entonces eso quiere decir que en esta iglesia no se predica eso. Pero si el pastor antes, por el contrario, aprueba lo que yo digo, eso quiere decir que en esta iglesia se predica así. Amén. Eso ahí también uno dice amén. Ok, entonces el título de la prédica es La pelea es peleando. ¿Listo? Cuando en mi casa se decía eso, o yo fui criado en una familia donde si yo era pequeñito, o sea, un bebé, un niño pequeño se está subiendo a la silla, en vez de decirle, no, no se suba, que se cae, súbase, preste atención, ojo, hágale pues, vuelva a intentar, apoye el pie más distinto, hágale que si se cae yo lo recojo, suba, así fui criado yo. Entonces a mí me enseñaron que la pelea era peleando y que a lo duro había que darle duro, ¿sí? Y entonces por eso yo decidí ponerle el título a esta prédica así, porque me acordé de eso, porque la pelea es peleando, porque usted y yo estamos en guerra. ¿Listo? Ok, vamos a comenzar a estudiar. Dice el versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Iglesia, mire, el Señor me hizo énfasis, fue en esa primer parte, el que venciere. Obviamente yo les he contado cómo preparo yo las prédicas. El Señor me da como algo, me inquieta con algo y yo empiezo a investigar. O de pronto yo traigo un tema y estoy investigando. O de pronto yo estoy leyendo un texto y empiezo a investigar, a mirar. Me gusta leer qué dicen otras personas, qué tanto se habla de eso, qué es lo que dicen, quién lo dice. Y resulta que en mi investigación resulta que yo vi que se predica muchísimo de la promesa, es decir, heredará todas las cosas, yo seré su Dios, él será mi hijo, y mire, hay un sinnúmero de prédicas y todo eso y no sé qué, y la promesa divina, la gloria eterna, lo no sé qué, pero poco se predica de esa primer parte, el que venciere, ¿sí? Poco se predica de eso. Entonces eso me inquietó más. ¿Por qué? Porque resulta que en Apocalipsis se habla mucho de eso. Entonces, a ver, un pequeño recorderis de Apocalipsis. Es el apóstol Juan, ¿cierto? Que lo llevan en visión y él ve lo que ha de venir, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces resulta que en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, el Señor tiene cosas y le manda a decir cosas a las iglesias, ¿sí? Ok. Entonces yo quiero leerle a su favor para que no se me desconcentre. Mire, Apocalipsis capítulo 2 versículo 7. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces de entrada, al que venciere lo voy a volver a poner en el paraíso del Edén como al principio. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Es decir, cuando usted y yo muramos y haya la vida eterna, no va a pasarnos nada. ¿Listo? Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Sí? Un nombre nuevo. Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 3:15. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea, lo llevo. Todo bien. Apocalipsis 3:12. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios,
la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Iglesia, mire, sobre esas promesas hay la cantidad de textos que usted quiera, y usted sabe cuál es el contexto de esas promesas. Es decir, él le está hablando a las iglesias, pero a todas les dice más o menos lo mismo. Conozco tu conducir, has hecho bien esto, pero te falta esto, ¿sí? Usted lo puede, ahí se lo dejo de tarea, Apocalipsis 2, capítulo 12, Apocalipsis capítulo 3. A todas las iglesias les dice, o estamos en ese contexto, donde el Señor le está mostrando a Juan lo que le debe decir a cada iglesia. Estás bien en esto, pero te falta esto. ¿Listo? Ok. Y resulta que en todos esos versículos dice el que venciere, e incluso en algunos otros versiones habla de que al que salga victorioso, el que salga vencedor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mire, iglesia, porque yo le decía ahorita lo que pusiera harta atención y mucho cuidado a lo que le voy a decir, no se distraiga, no deje que el enemigo lo distraiga. Míreme a mí, hago un esfuerzo, yo sé que es difícil, claro que yo estoy como bonito, pero yo sé que es difícil, pero míreme acá, no se distraiga por allá, ¿sí? Porque el Señor le está hablando. Y lo primero que yo le quiero decir, y quiero que se lo lleve para su casa, es: no todos los cristianos nos vamos a salvar. Y ahí es donde yo le digo al pastor, si eso no es cierto, si eso no es bíblico, si yo no lo estoy sustentando bien bíblicamente, venga, interrúmpame porque estoy diciendo herejía. Mire, ¿por qué se lo digo? Es que ahí dice el que venciere. Si no es todo el cristiano, no es todo el parroquiano, sino el que venciere. El Señor me hacía énfasis era en esa frase, y yo trataba de buscar como que había sobre eso, y créame, no encontré mayor cosa. Todo mundo se enfoca en la promesa, y una vida nueva y no sé qué, y entonces no habrá dolor, no habrá lágrimas, la gloria eterna, aleluya, gloria a Dios, amén. Pero a todo mundo se le olvida al que venciere. Y como en esta iglesia se predica es sobre la base de la rendición, ¿sí? Si usted escucha las prédicas de los predicadores de esta iglesia, a esta iglesia el énfasis doctrinal es rendición, no prosperidad. No quiere decir que no se predique de la prosperidad, sino que se entiende, si yo me rindo a Dios, hay prosperidad, eso va ahí, ¿sí? Entonces las demás iglesias, lo que yo encontraba, hablaban era de eso, de la prosperidad, de las promesas, pero se les olvidó ese primer pedacito, el que venciere, y es sobre lo que vamos a estar hablando hoy. Miren, usted y yo tenemos que empezar a pensar. Venimos de decir que la fe tiene dos lados, ¿cierto? Lo decíamos ahorita. Un lado que es el que yo creo que Dios hace, pero el otro lado que es donde yo hago conforme a esa fe. Y me están diciendo hoy el que venciere. ¿Listo? Ok. Entonces para eso fue que aprendimos sobre esa fe, que no era un solo lado, no era una sola cosa, sino que eran varias cosas sobre la fe. Una fe que es completa. ¿Listo? Una fe que es completa. Y el que no salga victorioso, pues no heredará todas las cosas. ¿Sí? Ahora, cuando usted y yo miramos esas promesas, uno dice, wow, qué promesas. No borraré tu nombre del libro de la vida, yo le daré autoridad sobre las naciones, daré a comer el maná escondido,
no sufrirá daño en la segunda muerte, le daré a comer del árbol de la vida. ¡Qué promesas! ¡Qué promesas! Ay, gracias, mi cielo. Gracias, doña María. Ella me cuida. Ok, entonces, iglesia, mire, usted y yo tenemos que entender eso. Las promesas son hermosas, pero no se nos puede olvidar que lo primero que dice es que el que venciere. Entonces no son para todo el mundo, no son para todos. Es decir, a ver, me explico. Las promesas están ahí para todos, pero no todos las vamos a alcanzar. Es lo que yo le estoy queriendo decir. Y es donde usted debe decir amén. Y si hay alguien medio dormido, tóquelo ahí, despiértelo, que es el enemigo tratando de que no escuche lo que le estoy diciendo. Despiértese, porque le estoy diciendo, puede que usted no se salve. O sea que algo nos toca hacer para salvarnos. Amén. Listo. Ok, muy bien. Eso quiere decir que usted y yo estamos en una competencia, en una carrera, en una pelea, y tenemos que vencer. Y si no me cree, entonces mire, revisemos el versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese pero, ¿sí? Le voy a hablar aquí ya clase de lengua castellana. Entonces, esa primer parte, al que venciere, está en futuro subjuntivo. Es decir, algo que se va a dar en el futuro, pero que se condiciona desde el presente. Porque ahí no dice el que venza, o el que venció, o el que, dice el que venciere. Es decir, de aquí hasta el final, el que alcance vencer. Eso es futuro subjuntivo. Y este pero es una conjunción disyuntiva, ¿sí? O sea, que aparta dos oraciones, que las pone en contraposición, que contrasta la una con la otra. Es decir, esto es una cosa, pero esto es otra. Entonces mire lo que dice, pero los cobardes e incrédulos, eso ya me lleva otra vez al otro lado. Es decir, que los que vencen tienen que ser ¿cómo? Valientes y crédulos. Yo creo que ya me va entendiendo por dónde es que nos vamos, ¿cierto? Ok. Y recuerde, sin fe es imposible agradar a Dios. Y después utiliza una serie de calificativos, de cosas que es en las que si nosotros estamos, pues ya es claro que no soy hijo de Dios, es claro que no me voy a salvar. Y lo dice por allá Juan 8:44, sois hijos de vuestro padre el diablo. O sea que la promesa de ser hijo de Dios es para todo el mundo, pero sí vence. El que venciere. El que no venza, para el lago de azufre. Es decir, no hay sino dos opciones: o yo marcho con Dios como Dios quiere, o estoy por fuera. No hay excusas, no hay justificaciones, no hay es que fue que, o yo estoy en el camino con Dios o no estoy en el camino con Dios, no hay más opciones. O yo me salvo con Dios o yo no me salvo, punto. Mire, y yo veía, y dentro de lo que buscaba en prédicas, poco le gusta a la iglesia predicar de esto, porque la gente se va, porque a la gente le da miedo, porque no sé qué, pero es lo que el Señor viene hablando a esta iglesia: rendición, suelte. Esto usted va a actuar ¿qué? ¿Por la carne o por el espíritu? ¿Usted qué? ¿Quiere que su pastor lo pastoree o que usted que haga lo que usted quiera y después reclama el premio? ¿Ah, sí? No, si usted quiere que el pastor lo pastoree, entonces el pastor silba y uno y va. Y no me refiero al pastor, me refiero al pastor. Ahora él tiene una autoridad.
¿sí? Dada por Dios. Y si yo ni siquiera soy capaz de sujetarme al pastor, o me reúno en una casa a hablar de él, pero estoy haciendo una buena obra porque nos reunimos en casas como debe ser. Pero si usted se está reuniendo en su casa para hablar mal de los pastores, entonces usted no está haciendo es nada. Amén. Amén. Ok, listo. Muy bien. Ahora, iglesia, entonces mire, según este versículo, según este texto, entonces hay unas personas que siguen la voz de Dios y esos son los que van a vencer. Pero hay otras personas que siguen la voz del enemigo y esos son los que van a ir a la paila. Entonces aquí viene lo segundo que le voy a decir y que también se nos olvida mucho en la iglesia. Hay un enemigo permanentemente acechando, ¿sí? Y nosotros los cristianos nos acomodamos para ignorar a ese enemigo y nos dedicamos a orar. Perfecto, hay que orar, muy bien. Pero yo alguna vez lo decía, de nada sirve que yo ore y entonces y en el nombre de Jesús yo desato la ruina económica. ¡Amén! Profe, ¿usted está diezmando? ¡No! No está haciendo nada. Está desgastando su voz y haciendo un show ahí. Es más sencillo ir y diezmar. Y con eso el enemigo, la ruina económica se va. Amén. Mire, iglesia, usted y yo, y esa es otra doctrina que se tiene en esta iglesia, es una práctica que se tiene en esta iglesia. Aquí no se le da mucha valor al diablo. Usted no escucha que aquí oremos a toda hora, reprendamos en el nombre y vamos. No, porque eso es darle vitrina. Cuando hay que orar, hay que orar. Cuando hay que sacar demonios, se sacan demonios. Pero no es una práctica permanente, porque entendemos que es mejor obedecer y que al obedecer el enemigo se va solito, sin tanta laraca, sin tanta, y discúlpeme la expresión, pero es un concepto personal, me voy a bajar a decirlo aquí, es una payasada. Yo me levanté en una iglesia carismática, yo vi sacar demonios, yo vi sacar cosas verdes así de la gente, ¡wow! Y gente que no pasó nada con ellas en el evangelio. Entonces no es solo esa parte de orar, ¿sí? Es obedecer a Dios para que el enemigo huya. Y no estoy ignorando, porque la misma palabra lo dice, no ignorando sus maquinaciones. Yo no puedo ignorar que el enemigo está ahí, pero no le puedo dar tanta bomba y tanta lora, ¿sí? Ahora, para eso existe el juicio de Dios. Y Dios nos juzga. Eso de que Dios no nos juzga es falso. Tan nos juzga que aquí nos dice qué es lo que hay que hacer. Tan nos juzga que para eso hay un Espíritu Santo. Si Dios no juzgara nuestro conducir, entonces ¿para qué habita el Espíritu Santo en nosotros? ¿Cuál es la función principal del Espíritu Santo? Convencernos de pecado, de juicio. O sea, Dios sí nos juzga. Lo que pasa es que en este momento, con amor, todavía nos enseña y nos dice lo que hay que hacer. Pero si yo no hago lo que hay que hacer, Él se va. Bueno, usted no quiere obedecer. Aquí estoy para cuando usted decida obedecer. Pero cuando Él ve que hay un corazón con deseos de obedecer, Él ahí mismo respalda. Y todavía sin ni siquiera ejecutar la orden.
Pero cuando el corazón está dispuesto, ahí mismo, y Él acomoda las cosas, y ¡pum! Y viene el respaldo de Dios después de la obediencia. Entonces, hay un enemigo permanentemente acechando. Entonces, si la pelea es peleando, iglesia, ¿cómo tengo que estar yo si yo soy consciente que hay un enemigo al frente buscándome camorra? ¿Cómo debo estar? Yo también debo estar atento, actuando. Si me quedo solo orando, viene y me da duro. Actuando conforme a lo que Dios me está diciendo. Recuerde, no se me aparte de lo que veíamos, de cómo terminábamos la prédica pasada, el triángulo de poder: intimidad, fe y obediencia. ¿Listo? Ok. Entonces, yo busco agradarle a Dios. ¿Cómo le agrado yo a Dios? Pues obedeciendo lo que Dios me dice. Con eso le agrado a Dios. Amén. Ok. ¿Para qué tengo yo intimidad con Dios? ¿Cuál es el beneficio? O sea, ¿o para qué tengo yo intimidad con Dios? Para escuchar la indicación sobre cómo salir vencedor. Porque Él es el que me da la guía. ¿Sí? Él es el que me da la guía. Él es el que me instruye. Él es el que me enseña cómo salir vencedor. ¿Pero vencedor de qué? Tercer principio que quiero que se lleve. Tenemos que vencer nuestro propio pecado. ¿Qué dice aquí? Mire. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y mentirosos. Ahora usted dirá: no, pero yo no quepo en ninguno de esos. Falso, falso, porque usted y yo manejamos idolatría. Que ya no adoramos las imágenes que estaban paseando toda esta semana, es otra cosa. Pero tenemos nuestros ídolos. Tenemos nuestras cosas que nos distraen de Dios, ¿sí? Tenemos nuestros pecados. Pero entonces aquí viene otro problema, y es que cuando usted y yo escuchamos una palabra de esta, ahí mismo empezamos a pensar en el pobre que está allá, que hace rato no viene, como está de pecador. Ay, qué pesar, está tan mal. Ay, vamos a orar por él porque está muy mal. No. Esto es individual. Esa frase, al que venciere, sigo con mi clase de lengua castellana, está hablando en singular. Y mire lo diferente. La primer parte, el primer versículo habla en singular, el que venciere. Pero el segundo versículo, que es la contraparte, habla en plural. Los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos. Iglesia, por eso es que le estoy diciendo, no todos los cristianos nos vamos a salvar. Esto es individual. ¿Qué es lo importante? Que los de esta iglesia nos salvemos todos. Ay, por fin, amén. Claro, claro, lo que a usted y a mí nos interesa es que los de esta iglesia nos salvemos. Es más, se lo voy a poner más ajustado. Lo que a mí me interesa es salvarme yo. Aquí en este cuento toca ser egoístas. Yo no voy a salvar a nadie. Yo no salvo a nadie. Yo no salvo a mis hijos. Yo no salvo a mi cónyuge. Yo no salvo a nadie. Le ayudo si yo me mantengo. Le ayudo si yo estoy firme. Seguramente le ayudo. Seguramente voy a hacer buen soporte. Pero yo no salvo a nadie. Solo me salvo yo. Entonces la batalla es aquí. Yo solo. Yo soy el que tengo que pelear y tengo que derrotar a mi pecado. Mire, yo no puedo vencer por otro. Yo no puedo vencer por otro. El que está afuera y está en pecado, yo no puedo vencer por él.
El hijo que se levantó en rebeldía y no quiere obedecer, yo no puedo vencer por él. El cónyuge que no quiere atender el llamado, yo no puedo vencer por él. El hermanito que yo sé que está viniendo a la iglesia pero está en desobediencia, yo no puedo vencer por él. Yo solo puedo vencer lo mío. Esa persona tiene que vencer lo de él, porque la palabra dice el que venciere, no los que vencieren. Pero sí dice los que no vencieren, es decir, los demás. Amén. Ok. Entonces, iglesia, miren, yo tengo que estar atento. Entonces, a ver, yo tengo una competencia y me están diciendo que el que venciere va a obtener toda esa cantidad de promesas. Y esa cantidad de promesas me interesan a mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vencer. Pero también me están diciendo que hay un enemigo que está ahí permanentemente azarando la plaza. ¿Sí? Entonces, yo tengo que estar atento y bien firme para pelear esa batalla, esa guerra con él, ¿cierto? Y me están diciendo también que la cuestión es que yo tengo que vencer mi pecado. Es decir, el pecado de los demás me interesa si yo le puedo exhortar, si yo le puedo levantar, si yo le puedo decir, hermano, esto no se está haciendo bien, yo te sugiero hacer esto, esto y esto, y si puedo darle un abrazo, orar por él. No más. ¿Por qué? Porque la batalla es individual. Y quiero ponerles un videíto. Vamos a ver, ¿cómo es que es este bochinche? La reunión de Satanás. Atentos. Tenemos que tener mucho cuidado para no caer en las trampas de los demonios. Satanás convocó una convención mundial de demonios. En su discurso inicial dijo: no podemos impedir a los cristianos que vayan a las iglesias. No podemos impedirles que lean la Biblia y conozcan la verdad. Ni tampoco impedirles formar una relación íntima con su Salvador. Pero una vez que ellos consigan esa conexión con Jesús, nuestro poder sobre ellos es quebrado. Entonces, dejémoslos ir a sus iglesias, pero vamos a robarles el tiempo que tienen, de manera que no les sobre tiempo alguno para mantener una relación íntima con Jesucristo. Lo que quiero que hagan es lo siguiente, dice el diablo. Distráiganlos al punto de que no consigan aproximarse a su Salvador para mantener esa conexión vital durante todo el día. ¿Cómo haremos eso?, gritaron sus demonios. Manténganlos ocupados en las cosas no esenciales de la vida. Inventen innumerables asuntos y situaciones que ocupen sus mentes. Llévenlos a gastar, a gastar, a gastar y a pedir prestado, a pedir prestado. Persuadan a sus esposas para que vayan a trabajar largas horas y a los maridos a trabajar de 6 a 7 días por semana durante 10 a 12 horas por día a fin de que tengan condiciones económicas de mantener sus vidas. Creen situaciones en las que los padres no tengan tiempo de estar con sus hijos. A medida que sus familias se vayan fragmentando, rápidamente sus hogares ya no ofrecerán paz para refugiarse de las presiones del trabajo. Estimulen sus mentes con mucha intensidad para que no puedan escuchar aquella voz suave y tranquila que orienta sus espíritus. Llenen los centros de mesas de todos los lugares con revistas y periódicos. Bombardeen sus mentes con noticias 24 horas al día.
Mantengan lindas y delgadas a las modelos de revistas y en la televisión, para que sus maridos crean que la belleza externa es lo importante y se sientan insatisfechos de sus propias esposas. Mantengan a las esposas demasiado cansadas y pónganles también dolor de cabeza. Si ellas no les dan a sus maridos el amor que ellos necesitan, y viceversa, ellos comenzarán a buscar en otros lugares. Denles Papá Noel, para que los padres no enseñen a sus hijos el verdadero significado de la Navidad. Denles el conejito de Pascua, para que no hablen sobre la resurrección de Jesús y sobre el poder del pecado y la muerte. Manténganlos ocupados y ocupados. Cuando se reúnan para un encuentro o para una reunión espiritual, envuélvanlos con pensamientos sin importancia, para que cuando salgan lo hagan con la conciencia pesada. Esto va a funcionar. Esto haremos, Señor. Los demonios salieron para cumplir con lo dicho, haciendo que los cristianos del mundo estuvieran cada día más ocupados, apurados, de aquí para allá, teniendo muy poco tiempo para Dios y para sus familias, y casi ninguna ocasión para hablar a otros sobre el poder de Jesús para transformar sus vidas. La pregunta es, ¿el diablo tuvo éxito en sus maquinaciones? Mire, no vamos a discutir si el video es bíblico, si no, si tal cosa, pero yo me siento identificado con muchas cosas de ahí. ¿Usted no? No me responda, tranquilo, no hay problema, le estoy diciendo. Yo me siento identificado con varias cosas de ahí y entiendo lo que les vengo diciendo. Es decir, yo tengo que entender que hay un enemigo. Entonces, no podemos glorificar ni exaltar tanto el nombre del diablo con tanta oradera, pero sí tenemos que entender y normalizar, es decir, usted y yo como cristianos, a medida que vayamos madurando e intimando con Dios, tenemos que tener claro que el enemigo nos va a atacar. Eso es normal. ¿Usted escuchó? Según eso, ¿qué es lo que el enemigo siempre va a tratar de hacer? Que usted y yo no escuchemos la voz de Dios. Que venga a la iglesia, que vaya a la iglesia, que tenga ministerio, pero que no escuche la voz de Dios, ¿sí? Que no desarrolle esa verdadera intimidad. Pero si usted y yo que seguimos creyendo que venir a la iglesia y hablar bonito es tener intimidad con Dios, pues vamos a seguir mal. Vamos a seguir mal. No, usted y yo tenemos que entender que la intimidad con Dios desarrolla una fe que me lleva a obedecer lo que en intimidad hablamos él y yo. ¿Sí? Es lo que el enemigo intenta bloquear y manda, y mire cómo lo decía, hagan todo para que no escuchen la voz apacible. La voz apacible que ¿qué? Que los guía. Entonces usted y yo, ¿en qué nos debemos concentrar para vencer? En escuchar la voz apacible que nos guía. Lo que pasa es que muchas veces esa voz no nos suena tan apacible porque nos está dando una orden que no nos gusta. Entonces la escuchamos como, ¡wow! Salte de ese trabajo. Y la escuchamos como una cosa dura. Suelta a tu hijo. Deja que tu cónyuge haga lo que quiera. Yo me arreglo con él o con ella. Tú haz lo tuyo. Antes ya no suena tan apacible, porque es que me está hablando muy feo. Pero iglesia, mire, eso es lo que busca el enemigo.
que usted y yo no escuchemos la voz de Dios. Entonces usted y yo, ¿en qué nos debemos concentrar? En escuchar la voz de Dios. Mire, usted y yo tenemos que entender que como cristianos de aquí hasta el fin vivimos en guerra espiritual. Pero eso no quiere decir, y anoche lo hablaba con mi esposa, mire, una persona, pobrecita, tiene que tomar medicamento, cualquier cosa, para dormir. Y uno en Cristo, con problemas y todo, debe dormir tranquilo. Debe dormir tranquilo, porque mi paz no está en el problema o en la solución del problema. Mi paz está en Dios. Yo no tengo por qué estar tomando pastillas para dormir. No hablemos pues ya de una persona de edad, en fin, ya eso es otro cuento. Me refiero a la normalidad. Usted y yo no tenemos por qué estar tomando pastillas para dormir si tenemos intimidad con Dios. Amén. Ok, le voy a mostrar otro video. Quiero que lo escuche muy bien. Puede que el ritmo no le guste mucho, pero de verdad lo que dice es bien importante frente a lo que estamos hablando. Bienvenido a la guerra espiritual. Es una guerra 24/7 entre el bien y el mal. No se puede ver con ojo natural, pero te aseguro, pana, que esto sí es real. Está el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Las tinieblas de Satán y la luz es de Jesús. Son dos reinos peleando por tu alma, pero no se pelea con cualquier Mire, arma. iglesia, es una guerra espiritual, pero yo no me refiero a la parte que nosotros debemos hacer, no, me refiero a que por nuestra alma se libra acá una batalla espiritual. El enemigo quiere mi alma, Dios quiere mi alma. Dios con amor me está guiando. El enemigo con odio me está poniendo trampas. Entonces, la salvación solo va a estar para el que venciere. O sea que a quién tengo yo que vencer, al enemigo. Y yo tengo que saber cómo el enemigo me ataca a mí. No me interesa cómo el enemigo lo ataca a usted, a no ser de que yo le pueda ayudar. Cómo me ataca a mí. Así como yo debo saber y debo conocer cómo Dios obra en mí, yo tengo que conocer cómo el enemigo me ataca a mí. ¿Sí? Y el enemigo es muy sutil. Él no se puede venir contra mí de lleno, pero sí tira darditos o cascaritas a ver si yo me resbalo y caigo. ¿Sí? Entonces usted y yo tenemos que entender que la pelea es peleando. Y le voy a mencionar aquí para terminar 4 cositas que nos pueden ayudar. Mire, Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo primero es reconocer mi pecado. Si yo no veo un pecado en mí, ¿en qué batalla me voy a meter o a quién voy a vencer yo? ¿Qué pelea voy a pelear si yo no tengo pecado? Entonces lo primero es reconocer mi pecado, porque ahí está mi batalla, ahí es donde yo debo salir vencedor. Para eso está el Espíritu Santo en mí, para eso está la intimidad con Dios, para eso está la voz de Dios en mí, para derrotar mi pecado. Pero si yo no lo reconozco, si yo no lo veo, si yo me dedico a ver el pecado en los demás y no veo el mío, nunca voy a pelear una batalla para ganarla, porque no estoy peleando una batalla verdadera, estoy haciendo pura payasada. Mire, Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, ¿para qué el Señor nos apartó? ¿Para qué nos da santidad? ¿Para qué nos hizo a un lado? ¿Para qué nos hizo pueblo suyo? Para que nosotros tuviéramos la habilidad
de no pecar contra Él. Es muy difícil, es imposible que una persona que no conoce de Dios no peque contra Dios, pues si no lo conoce. Pero usted y yo, que somos cristianos, que lo conocemos, tenemos las herramientas para no pecar contra Él. Entonces está la iglesia, está la prédica, está el ayuno, está congregarnos, está la alabanza, la adoración, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son herramientas que con las que yo me puedo capacitar, son las armas con las que yo me puedo fortalecer para no pecar contra Dios. Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, ¿cuál es mi posición? Yo tengo que tener una postura de guerra. La pelea es peleando, la pelea no es ahí. En el nombre de Jesús yo reprendo todo espíritu. Sí, eso es parte, pero yo tengo que ir y actuar conforme a eso. ¿Sí? Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Si él está allá buscando a quien devorar, pues yo debo estar acá buscando que no me devore. Pues yo tengo que estar aquí, atento a ver cuáles son los movimientos de él para yo moverme, cuál es la orden de Dios para yo moverme hacia el lado de Dios. Yo tengo que estar parado enfrentando la guerra, y si no, ¿a quién voy a vencer? Si no me dispongo, si no reconozco, si no identifico que hay una batalla. Hebreos 13:20-21, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Iglesia, mire, yo tengo que actuar conforme a eso que estoy pregonando. Si yo tengo intimidad con Dios, yo tengo entonces órdenes claras de Dios, que por mi fe yo debo actuar conforme a eso. Si no, ¿para qué la intimidad con Dios? ¿Para qué ser cristiano? ¿Para qué la obediencia? ¿Para qué la fe? Para salir vencedor y al final ser de los que dice acá: el que venciere heredará todas las cosas. Pero no se me puede olvidar que al que no venciere va a heredar otras cosas. Amén. Pero usted y yo tenemos una necesidad enorme para poder alcanzar este éxito, y lo decíamos con este último versículo: os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Es decir, nuestra principal arma en esta guerra es el Espíritu Santo de Dios. Esa es la oración que nosotros debemos fortalecer, en que el Espíritu de Dios obre en nosotros, porque la carne es débil. Entonces el Espíritu Santo es el que tiene que obrar, y es la invitación que le quiero hacer para cerrar. Mire, vamos a orar, pero vamos a pedirle al Señor que obre en nosotros. Pero yo le quiero pedir, le quiero suplicar, le quiero invitar que el Señor obre en su pecado. Y si de pronto usted no lo ve, entonces que el Señor se lo muestre. Porque si usted y yo no estamos luchando, batallando contra Satanás en la obra que él quiere hacer contra mí, entonces yo de qué, en dónde voy a vencer si no identifico que hay una batalla. Señor, obra en mí. Haz tu obra, Señor, en mí. Yo le quiero invitar, iglesia, incline su rostro, cierre sus ojos.
y concéntrese en pedirle a Dios que el Señor obre en usted. Que el mejor escultor de los escultores quiera hacer algo especial en nuestras vidas. Te mueves en mi calma y en mi tempestad. Te siento en el silencio Hable con Dios. de mi intimidad. Clámele. Tu viento hoy sopla, transforma mi ser. Que tu viento sople y transforme. Obra en mí, Espíritu Santo. Obra en mí, obra en mí, obra en mí, Espíritu Clame, iglesia, clame. obra en mí. Usted y yo tenemos que vencer nuestro pecado. Y el Espíritu Santo tiene la función de revelarlo uno tras otro y nosotros poder salir victoriosos uno tras otro. Dispuesto a ser transformado.